Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, porque en tiempo de cuarentena hay gente que no duerme. Gracias a la Trifulca Wrestling Media. Bienvenidos al episodio número 2 del Tommy Wrestling Show. Soy Tommy, árbitro de lucha libre en Panamá, gerente general de la GW en Panamá, y ahora me dedico a hablar sobre la lucha libre y todo lo que pasa a través de la internet. El día de hoy, aquí en conjunto con dos amigos, hemos decidido hablar sobre el documental de Chris Benoit que se transmitió en la serie The Dark Side of the Ring. Para comentar sobre este tema, me encuentro aquí con dos amigos y colegas de la lucha libre. Primero que todo, le presento al señor J.C. Soto, periodista deportivo en Panamá, fanático de la lucha libre y de las pizzas que dan dolor de estómago. Bienvenido, J.C. Hola, ¿qué tal, Tommy? ¿Qué tal, Aldo, también, que va a ser presentado después de mí? Un saludo a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí. Y digo yo que nada mejor que hacer el debut en esta serie de podcast hablando de un tema polémico, ¿no? Sí, sabes, las cosas polémicas son las que generan tweets, retweets, comments, likes y lo que sea. Aquí el día de hoy también nos acompaña el señor Aldo Canto, fanático de la lucha libre, experto en lo referente a las apuestas, y esta semana hizo su primera compra de Uber Eats. Felicidades, señor Aldo. Bienvenido, Aldo Canto. Buenas noches a todos, buenas noches. Gracias a The Wrestling Show por la oportunidad. Saludos JC y saludos a todos los que nos escuchan. Interesante tema para arrancar el segundo episodio de Tommy Wrestling Show. Un tema que, fuera de todo lo polémico, también fue incluso un tema que sacudió el mundo de la lucha libre. Mira, yo recordando 2007, recuerdo que en las noticias apareció en ese momento lo informaban así, pues, que había fallecido Chris Benoit, la esposa y el hijo. La verdad, eso fue bastante fuerte, era la información que se manejaba en el momento. Hablando ya de lo que es el documental, la verdad tuvo un inicio bien fuerte, porque Chris Jericho básicamente lo primero que dice es que si lo van a criticar por hablar de un asesino, o sea, suspende el video y deje de verlo, párelo ahí. JC, en aquel momento del 2007, cuando tú leíste o escuchaste por primera vez la noticia sobre Chris Benoit, ¿cuál fue tu impresión? Sí, el momento de saber la noticia, claro, fue un golpe fuerte. Como fanático de la lucha libre, he venido siguiendo shows desde WCW, donde prácticamente Chris Benoit se dio a conocer mundialmente. Y la verdad creo que fue un shock. Y fue más shock eso de lo que se supo después, ¿no? Aldo, ¿qué pasó por tu mente cuando escuchaste esto en el 2007 por primera vez? Que la noticia en aquel momento se daba era de que era un triple asesinato. Sí, la verdad muy impensable porque no estamos hablando de cualquier luchador, estamos hablando de Chris Benoit, un señor que había ganado ya su campeonato mundial en un WrestleMania, había ganado un Royal Rumble, ya había hecho cosas muy importantes y siempre era considerado como uno de los luchadores más técnicos que tenía la Federación Mundial de Lucha Libre. Entonces, de la noche a la mañana, que me digas que este señor mata a su familia, muere y pasa todos estos eventos. La verdad es muy impensable, es algo que no se podía creer. Creo que Jim Ross también lo plasma en el documental, en el cual ellos decían, no puede ser, pero es así, es lo que sucedió. Mira, este documental también creo que concuerda con la opinión de nosotros tres. Lo dice también su hijo David, lo dice Jim Ross, lo dice Chris Jericho, lo dice Dean Malenko, que
ser uno de los mejores performers. Ese era el técnico, ese era el técnico de la lucha libre. De verdad que ese señor, su estilo de lucha, por decirlo así, su agresividad, su intensidad, pues era una cosa de otro mundo. Pero todo esto, todas estas características de él, creo que a la larga fue lo que lo llevó a que todo esto terminara así, lamentablemente. Aldo, luego de esto, de haber iniciado el documental, vemos que hay como un pequeño enfoque, bueno, bastante sobre Eddie Guerrero, que fue una de sus mejores amistades. ¿Qué puedes comentarnos sobre esto? Bueno, hablar de Eddie Guerrero es muy importante porque definitivamente el nexo que existía entre Benoit y Guerrero había un lazo muy fuerte, ya que ellos venían de luchar en Japón, venían de luchar en la WCW, iniciaron su carrera en WWE con los Radicals, que recordemos que estaba Dean Malenko, Perry Saturn, Chris Benoit y Eddie Guerrero. O sea, ellos ya tenían una sinergia muy fuerte y una amistad muy fuerte. Aparte de todo esto, en el documental puedes ver que esa cercanía no solamente era de los luchadores, sino también de la familia. Tú ves a la esposa de Malenko, ves a Vicky Guerrero, todos comentando de todo este suceso. Y definitivamente, la muerte de Eddie Guerrero fue algo que afectó demasiado a Chris Benoit. Puedo mencionarte que dentro del documental lo dicen igual, que él incluso, una forma de él poder exteriorizar todos esos pensamientos que él tenía era escribiendo un diario, y en el diario las cosas que escribía eran como si él se las dirigía a Eddie Guerrero. Entonces definitivamente sí tenía un grado de importancia muy grande Eddie Guerrero en lo que se refería a Chris Benoit. JC, vemos también que Chris Jericho casi básicamente dice que una de sus inspiraciones para él ser luchador fue ver a Benoit y a Guerrero. ¿Se puedes agregar algo sobre esto? Sí, Jericho dice que prácticamente se enamoró de ellos dos, luchísticamente hablando, en el tema este de cómo eran en el ring. Prácticamente estos dos en Japón creo que se conocieron allá, se daban con todo. Incluso Eddie Guerrero, su esposa Vicky comenta que Eddie le dijo que no soportaba a Benoit, y mientras avanza el documental dan a entender como que mientras más lucharon Eddie y Chris Benoit, más fueron forjando su relación, e incluso, o sea, fueron lo que terminaron siendo, que casi hermanos, ¿no? Por ahí también Jericho dice que el motivo de él llamarse Lionheart en Japón fue por esto de que Eddie Guerrero luchaba como Black Tiger, si no me equivoco, y Benoit luchaba como Pegasus Kid, me parece. Sí, así es. Esas luchas en ese momento que ellos estaban en Japón, yo lo veo más bien como un inicio de un Strong Style. O sea, bien, digamos, bien primitivo, podría decirse. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver estas luchas en YouTube, pues se las recomiendo. La verdad era una cosa demasiado fuerte, como se menciona en el documental, adelantados para su tiempo. Otra de las personas que también tiene mucho que ver en esta historia, obviamente, lastimosamente una de las víctimas fue Nancy Benoit, en aquel momento la esposa de Chris Benoit. Se menciona de que ella comenzó a asistir como fanática a eventos de lucha libre. Luego ahí fue donde conoció a Kevin Sullivan. Kevin Sullivan le dio la oportunidad de trabajar como ballet. Kevin Sullivan, la verdad, nunca es que ha sido como, no sé, nunca como que he tripeado su estilo de lucha libre. Es bien old school, pero no sé, simplemente es un luchador con el que no sé, no me gusta ver sus luchas. Pero sí, Nancy comenzó a trabajar con él, con lo que fue siendo su ballet, para trabajar como heels o como rudos, como se le dice en lo que es en Latinoamérica.
aparentemente era un trabajo que a ella le gustaba mucho, pues ella sentía se sentía bien cuando generaba hit en el público. Puedo dar fe de eso. En verdad es bien cool que tú estés ahí hablando en el ring y la gente esté molesta y tú sabes que en el fondo quieren matarte, pero hay una baranda y una línea moral, bueno, que a veces los fanáticos las sobrepasan, pero que es parte de lo que es el espectáculo. Eh, Luego de esto, inicia un feudo o una rivalidad entre lo que fue Kevin Sullivan y Chris Benoit. O sea, Aldo, si puedes darnos más detalles de esto. Bueno, sí, efectivamente, ahí lo que sucede es que por Angle o por, vamos a decirlo, feuds, en ese momento, se da una confrontación entre Kevin Sullivan y Chris Benoit. Pero el mismo Kevin Sullivan decide que Nancy, que en ese momento era su valet, se fuera para el lado de Chris, para darle quizás más peso a lo que era el feud. Y lo que realmente pasó con todo esto fue que al final Nancy queda enamorada de Chris Benoit, porque cuando Nancy tenía problemas con Kevin, se iba para donde Chris. Entonces, esto eventualmente fue como que el buqueo o la misma idea de Kevin Sullivan lo acabó como sepultando. Entonces, porque al final lo que sucede es que rompen lo que es Woman con Kevin Sullivan y ella entonces sigue con Chris Benoit. Incluso ahí se menciona de que, como tú dijiste, que Nancy tenía a Chris, digamos, como decimos en Panamá, como buen paño de lágrimas, pero a veces las cosas se salían de control e incluso comentan que una vez fue con un ojo morado, es decir, evidencias de maltrato físico y psicológico. JC, no sé si puedes darnos algunos comentarios con respecto a cómo fueron esas luchas entre Chris Benoit y Kevin Sullivan, ya sabiendo de que Kevin Sullivan sabía que le habían quitado la mujer, le tocaba luchar contra esa persona. Sí, prácticamente lo que dan a entender en el documental es que, o sea, que a Kevin Sullivan se le salió esto de las manos y en el tramo personal, o sea, se le salió todo de las manos, pero luchísticamente y dentro de la historia de lo que él quería generar, sí le estaba yendo bien. Ok, yo creo que estoy un poco influenciado por algo que leí, que porque Kevin Sullivan participó en el podcast de Jim Cornette, eh, hablando sobre el documental este. Y creo que en parte, o sea, es una parte esencial que falta en el documental. Y como les comentaba a ustedes, creo él no pudo participar porque él quería el permiso expreso de los padres de Nancy para participar y simplemente no consiguió comunicarse con ellos y él decidió no formar parte de esto. Creo que hay varias cosas que él va llenando poco a poco en ese podcast y una de esas es que en el Bash at the Beach, o sea, la gente, todo el mundo pensó que el altercado era real y él comenta que, que sí, hubo momentos donde de verdad se dieron, pero era porque a él y a Chris les gustaba que todo se viera real por lo que estaba pasando en el tramo personal, que ahí sí ya no se podía controlar, ¿no? Entonces, como Chris era prácticamente un loco por la lucha libre, que es también lo que se dice en el documental, ellos querían que todo fuera perfecto y usaron esa emoción del tramo personal para llevarlo a lo luchístico, para que esta lucha, especialmente en el Bash at the Beach, se viera tan real y los golpes fueran fuertes también, ¿no? Que luego de este feud luchístico terminó. Ya básicamente Chris Benoit y Nancy en ese momento se fueron a vivir juntos. Uh-huh. Tuvieron un hijo llamado Daniel, lastimosamente
fue una de las víctimas de este suceso. David cuenta que, verdad, fueron una familia muy feliz al inicio, no sentía ese trato del hijastro, aparentemente todo muy bien, pues en el ámbito personal para ellos cuatro, pues en aquel momento. Lastimosamente, lo luchístico en WCW, y creo que esa parte todos estamos bastante claros, a Chris Benoit, por más que era una máquina de lucha libre, pues no tenía chance. Estábamos en algún momento donde estaba el NWO contra el otro NWO y el resto del roster de la WCW, pues era un mero espectador. Todas las batallas estelares y los títulos, todos pertenecían a este feud. Yo recuerdo que la última lucha de Chris Benoit en WCW fue contra Sid Vicious. Él lo derrotó, fue campeón, y al día siguiente, pues aparecieron él junto a otros caballeros en WWF Monday Night Raw. Aldo, si nos das más detalles a partir de este punto. Bueno, sí, en efecto, ellos llegan a WWF siendo los Radicals, Eddie Guerrero, Perry Saturn, Chris Benoit y Dean Malenko. Recuerdo claramente que en su debut ellos tienen un altercado con Rock Dog Jesse James y Badass Billy Gunn, que eran los New Age Outlaws, los forajidos modernos, en el cual ellos hay una irrupción por parte del Perro del Camino, se mete con ellos y bueno, se arma la grande, como decíamos, y es su debut de la empresa, básicamente comunidad. ¿Qué, JC, qué más recuerdos tienes tú de cuando viste esto, en aquel momento 4 luchadores de Nitro en Raw? ¿Qué pensaste? Sí, cuando sucedió todo esto, ya dijimos que todos veíamos WCW, fue emocionante, ¿no? Fue emocionante ver ese, como quien dice, ese inicio de una invasión de 4 luchadores de una compañía a la otra, todo este tema que había de que llegaban 4 buenos luchadores que no habían tenido la oportunidad que se merecían a una compañía donde quizás sí la podrían tener, y de hecho la tuvieron porque en ese momento WWF estaba apuntando a ese target, a usar, a dejar atrás esa filosofía de usar tipos grandes, musculosos, a tirar más a usar a luchadores técnicos, no importa su tamaño, sino que fueran buenos luchadores más que nada. Vemos también en el documental cómo Eddie Guerrero, además de ser amigo de Chris Benoit, sirve como una guía espiritual y hasta trató de llevar a Chris Benoit al camino de Dios. Incluso vemos que le regaló lo que es una Biblia para las Navidades. Ahí te das cuenta que definitivamente esos señores eran, o sea, los amigos de la lucha libre. Lastimosamente, literalmente ambos dieron su vida por la lucha libre. Aldo, luego de esto se menciona que Eddie Guerrero está sufriendo una serie de lesiones muy graves que no lo dejaban luchar. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Bueno, sí, definitivamente que Eddie Guerrero, o sea, ya comentamos que él arrancaba en Japón, ya él cargaba un peso encima, luchas en Japón, luchas en la WCW, ahora empezaba en la WWF, y tenía mucho tema con lesiones. Entonces que él empieza entonces a tomar por decirlo así, unas malas decisiones, y ahí es donde él cae en lo que es a tratarse las lesiones con droga y alcohol. Entonces ahí es donde viene la parte como que Eddie Guerrero baja o cae en estos vicios, por decirlo así, producto de las lesiones que tenía. Incluso Chavo Guerrero comenta que
que muchas veces él estaba pendiente de su tío porque no sabían si se sentía bien y esto, porque los abusos eran demasiados. Entonces, había veces que la misma Vicky decía que estaba en mala forma, que no podía luchar. Y en ese momento, cuando se da ese tema, pues ocurre un evento que lo despiden de la federación, porque definitivamente Eddie Guerrero no estaba pasando por su mejor momento y tenía sus problemas de adicciones específicamente. Mira, en ese tiempo que Eddie Guerrero fue despedido de la WWF, recuerdo que en las Indies se dio un evento donde luchó Eddie Guerrero contra CM Punk, que fue una lucha como que una vez en la vida, porque yo creo que en WWE nunca se encontraron, creo que no, nunca se encontraron. Y sí, porque CM Punk llegó casi en el 2006, ya luego del fallecimiento de Eddie. Y esa fue una lucha bastante recordada por la gente, por el público en general, pues. Luego de la rehabilitación de Eddie, donde, bueno, en aquel momento estaba limpio, tuvo un repunte en su carrera en WWE. No sé, JC, si puedes contarnos comentarios sobre esto. Sí, o sea, ya después ya después de salir de rehabilitación, Eddie Guerrero es contratado nuevamente en WWE y fue recompensado con lo que fue en WrestleMania 20, donde ganan ambos su campeonato mundial y se funden en un abrazo en el medio del ring, que en verdad creo que si eres fan de la lucha libre y viste esa lucha, te tuviste que haber emocionado, ¿no? Sí, en WrestleMania 20, pues hubo la coronación de Chris Benoit, venciendo a Triple H, a Shawn Michaels. Yo en aquel momento pensaba que Chris Benoit estaba como de más, porque así nos vendieron el feud, que era Sí. Shawn Michaels y Triple H. Ese día también Eddie Guerrero retuvo su campeonato contra Kurt Angle de una manera bastante cómica. Una manera bastante Eddie Guerrero, pero fue muy, muy buena lucha. Luego de esto ya entramos en la parte de que dan detalles sobre el fallecimiento de Eddie Guerrero. Chavo cuenta cómo vio a su tío fallecer en sus brazos. Luego, cuando le informa a Chris Benoit que básicamente se rompe, Vicky también, cuando recibe la noticia, Dean Malenko también da su opinión. O sea, fue un shock total. La razón oficial de la muerte de Eddie Guerrero fue de un ataque al corazón a los 38 años. Luego, al día siguiente del fallecimiento de Eddie Guerrero, que también, si no me equivoco, creo que fue como un sábado, un domingo, hubo un programa, un show de Raw, totalmente dedicado a Eddie Guerrero. Aldo, ¿algún comentario sobre o recuerdo que tengas sobre este programa? Bueno, en ese show tributo, la verdad que ahí tú te dabas cuenta de la grandeza de este señor. Casi todos en su mayoría tenían grandes recuerdos. En lo que te puedo mencionar, tú ves a varios, muchos llorando: Chris Benoit, HBK, Kurt Angle, Rey Mysterio, Batista. O sea, y la lista es bien larga. Y si Eddie Guerrero, o sea, era como el performance completo, porque él te brindaba grandes luchas, ayudaba a los talentos, cuando tenía que ser personaje rudo, a lo máxima expresión. Recuerdo claramente ese feud con Rey Mysterio y el hijo de Rey Mysterio involucrado también. O sea, también no dio grandes luchas técnicas contra Kurt Angle. Recuerdo claramente dos de tres caídas. O sea, definitivamente que Eddie Guerrero fue un señor y luchador en toda la extensión de la palabra. Y se le hizo un gran tributo. Recuerdo también que John Cena creo que al final del programa deja una camiseta y le deja el campeonato en símbolo de respeto a este gran luchador. Luego de esto, Chris Jericho comenta que Chris Benoit tomó como una actitud de alejarse de todos, incluso se alejó de Chris Jericho.
Se le pidió que, como estaba muy afectado, pues tomara un tiempo fuera, un tiempo libre, unos días. Y Chris Benoit, como un buen fanático de la lucha libre, pues él decidió hacer el tour de Europa que había en ese momento. También menciona Vicky Guerrero que Nancy Benoit fue su apoyo moral y emocional durante las siguientes semanas. Ahí te das cuenta lo que mencionábamos al inicio, pues de que además de ser colegas de lucha libre, pues definitivamente eh, era una familia. Luego de estos JC, no sé si recuerdas que eh, ya hablan es con un familiar de Nancy Benoit, que ya la verdad de ahí comienza a hablar, digamos, no tan bien sobre Chris Benoit, sobre el cambio que tuvo luego de la muerte de Eddie. Sí, hablan con la hermana de Nancy, Sandra, y ella cuenta que Chris, o sea, tomó una actitud totalmente diferente, estaba paranoico, daba a entender como que Chris veía cosas, sentía cosas, creo que hasta dicen que sentía que lo perseguían, y, y bueno, o sea, prácticamente lo que se da a entender en esta parte es que ahí empieza el downfall de Chris Benoit. Sí, porque incluso la misma Sandra comenta eh, que conversaciones con Nancy, ella le decía que Chris no estaba bien físicamente ni mentalmente, y creo que luego de que él falleció, pues creo que todos supimos de que él estaba teniendo algunos vicios con algunos medicamentos Sí. para el dolor, para el estrés, quién sabe, a lo mejor como que wow, no sé, esto fue como que muy rápido. También, Vicky Guerrero comenta que Chris Benoit sí estaba muy afectado. Comenta que iba a su casa, se metía al cuarto de ella y agarraba la almohada de Eddie y lloraba con la almohada. Iba al gimnasio y las hijas de Eddie iban donde Vicky y le decían que mamá, Chris está llorando otra vez en el gimnasio. Y ella iba y lo consolaba, pero de verdad que estaba muy destrozado. También la hermana de Nancy menciona que le regalan un diario que es donde como dijo Aldo, le escribía a Eddie, ¿no? Sí, luego ya de esto comienzan a contar más o menos los sucesos del día de este lamentable incidente. Aldo, ¿qué recuerdas tú de lo que se mencionó de ese trágico día? Bueno, una vez que se da la noticia, recordemos que, bueno, el domingo que estaba pactado el pay-per-view y que iba a aparecer Chris Benoit, pues no se da, y después sale la noticia de la muerte y todo lo que aconteció. La WWE hace un tributo, naturalmente, como lo hace cuando un luchador importante fallece, pero fue a estadio vacío y prácticamente pues era un show dedicado a Chris Benoit. Y en ese momento pues la federación toma esa decisión debido a que había pasado el evento, pero no tenían la información certera de el detalle final de lo que estaba sucediendo, y ellos no lo supieron hasta casi 24 o 26 horas después. Y en ese aspecto, pues creo que la federación, creo que lo hizo por mero protocolo, el show del Raw dedicado a Benoit, y una vez sabe la razón real, simplemente hacen como el cambio de moneda y simplemente es como si hubiera pasado un chasquido de Thanos y se borra ese apellido de toda la historia de la lucha libre, Ah, básicamente. Yo creo que, digo, es normal que hayan hecho un show homenaje, porque claramente lo dice Jim Ross, no tenían la información. exactamente. Y en verdad, si te pones a pensar, si ellos no hubieran hecho ese homenaje, o sea,
la gente lo hubiera tomado y que, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hacen el homenaje? Se ponen bravos, tienen un backlash ahí brutal. Quizás, si no se hubiera hecho el homenaje, el público hubiera ido, el público prácticamente hubiera podido sabotear las luchas que pudieran haber habido ese día. Y quizás hasta el mismo roster lo hubiera, se hubiera molestado por esto. No, Una, definitivamente que la decisión de ellos hacerlo, creo que o sea, no estaba incorrecta. Está bien que lo hayan realizado, pero sí como que de la noche a la mañana, cuando, bueno, ya están full enterados, entonces borramos todo. O sea, simplemente no existe. sí, Incluso hay un comunicado de Vince McMahon que sale en el documental donde prácticamente él dice, no se va a mencionar más el nombre de Chris Benoit en la federación. Y una de las cosas así aportando tradicional, cuando tuve la oportunidad de ir al WrestleMania, tuve la oportunidad de ir al WrestleMania 33, una de las cosas que me llamó la atención fue que en la enciclopedia que estaban vendiendo allá dentro del evento, es uno de los pocos documentos que WWF inserta a Chris Benoit como una figura. O sea, si tú pones en el buscador de tu cuenta de network, no te va a salir nada si pones la palabra Benoit. Entonces, hasta ese grado, ellos han tratado de, de no mencionar esto, de obviar esto, por todo este suceso. Sí, la verdad, como están los tiempos o como estaban, pues pienso que fue lo que mejor sucedió. Se le hizo un tributo, se confirmó cómo sucedieron las cosas, decidieron no mencionarlo más. Como dice JC, si no hubiesen hecho ese tributo, de repente hubiera tenido un backlash bastante feo. Luego en el documental ya entramos a la parte donde el equipo policial da detalles de que una vecina y los policías fueron los que entraron a la casa, hicieron el hallazgo de los 3 cadáveres, pero a mí me llama mucho la atención de que dentro de WWE había como mucho hermetismo, como que no sé, pareciera como que justo después que grabaron el Raw, bueno, no que lo grabaron, que lo dieron en vivo, el Raw de tributo, como que todo fue muy hermético, nadie sabía nada, todo lucía como muy extraño. No sé si ustedes también notaron eso, como que todo se puso como muy turbio, tiempo de bochinche, así, cosas sin confirmar. sí, Es que mira, en yo ese creo que... aspecto, sí, adelante. No, no, Ok. Mira, no, o sea, lo que iba a mencionar es que siguiendo ese comentario de Tommy, ¿por qué tú haces un show tributo y no hay nadie? Primero que todo. O sea, eso es algo que a mí me llamó la atención inmediatamente, porque cuando murió Eddie Guerrero, eso estaba lleno. eh, no sé, cuando han muerto otros luchadores, de igual forma. O sea, eso me llamó mucho la atención, esa parte. Adicional, también antes de entrar en la parte que vamos a continuar, recuerda que también ahí hay una parte que durante el fin de semana del suceso, Chris Benoit se comunica con Chavo Guerrero. Y él prácticamente recibe una llamada y diciéndole que Daniel y Nancy estaban intoxicados por la comida y que estaba cuidando de ellos. Y al final Chavo comenta que Chris le dijo un te quiero y que eso le pareció muy raro y le pregunté si estaba bien y él le había dicho que sí. Luego viene la parte esta donde empieza a ponerse esto un poco más espeso y es la parte que a las 5:30 de la mañana Chavo Guerrero recibe el famoso mensaje: los perros están en la zona de la piscina cerrada y la puerta de detrás está abierta. Eso causa en él una extrañeza, no entiende, es como parece un mensaje codificado, que algo está sucediendo, algo está pasando. yo creo que, bueno, que esto de del Raw ese sin público, creo que va, o sea, para mí, que lo que sucedió es que los jefes en WWE
se enteraron, o sea, prácticamente del mediodía para abajo que lo que había pasado en verdad. O sea, lo que posiblemente había pasado en verdad. Porque cuando la policía llega a la escena, o sea, ellos tratan de deducir como que sí, como que fue lo que fue, pues. Entonces, me imagino que WWE, teniendo la fuerza que tiene y los contactos que tiene, ya ellos quizás manejaban la información. Y esta es la parte en el documental donde dicen como que, donde dan a entender eso, pues que como que ellos se sospechaban algo ya. Entonces, hay que tener en cuenta también, y creo que es importante todo esto, que el lunes anterior a ese Raw es el Raw donde termina con Vince McMahon, o sea, y que su limusina explotada. Y Exacto. creo que por ahí todo esto, o sea, esto fue una cadena de hechos De- desafortunados que terminaron con esto y que, o sea, de verdad creo que dentro de WWE todo esto fue de que choking, tanto así que aquí es donde viene, si no me equivoco, el cambio a la PG era, que fue donde se bajó dizque bastante el nivel, ¿no? Mira, y para agregar cosas más, digamos, extrañas que pasó en ese episodio de Raw, como mencionaron ustedes, que decidieron hacerlo sin público, y, y aquí yo creo que entra de que ellos se fueron enterando de todo o confirmando la información durante el transcurso, cuidado que del programa, porque en ese programa hay mensajes muy emotivos de Jim Ross, Ujú. del Rey Lawler, de Chavo Guerrero, de John Cena, de Cien Pong, de Stone Cold, de William Regal, en menos de 24 horas de que haya terminado el show de Raw. Procedemos a hacer la de Thanos con Chris Benoit de la historia de WWE. Entiendo por qué lo hicieron, pero como te digo, a mí me huele que todo fue pasando muy rápido y no hubo un tiempo como de preparar algo, simplemente, hey, el man dice la policía que asesinó a su mujer y a su hijo y él se suicidó, pues vamos a cambiar todo esto. Luego de esto muestran cómo la hermana de Nancy se entera de lo sucedido, cómo David, el hijo mayor, se entera de esto. Jim Ross básicamente dice que él no puede creer que esto haya sucedido, pero digo, es lo que la policía determinó en su momento. Eh, Luego también tenemos a un señor Matthew Randazzo que da algunos detalles sobre las cosas que encontraron en la casa y más o menos cómo se dictaminó que sucedieron estos acontecimientos. Aldo, si no puedes comentar de esto. ok, bueno, dentro de lo que menciona el señor Matthew Randazzo, que es el autor del libro La historia de Chris Benoit y el downfall de la industria de la lucha libre, él menciona pues que dentro de su libro que hubo un altercado de Chris y Nancy y en ese momento pues Chris la ata con cinta adhesiva y provoca lo que es la muerte de ella, dejando una Biblia a su lado. También se encontró evidencia, lo que fue latas de cerveza, botellas de vino, que daban a pensar de que él estaba lo que era inducido en alcohol. Luego, por deducciones, estudiando, revisando, al día siguiente mata a su hijo, también haciéndole, ahogándolo. Y también deja una Biblia a su lado. Ahí es donde él menciona y da a conocer a la federación de que ellos dos estaban pasando por un virus estomacal. Esto también en una computadora que había en la casa se encuentra búsquedas en la cual una tiene que ver con cómo romperse el cuello de la forma más rápida y dolorosa, como información, buscando información sobre esto. Y luego en el que fue el cuarto de pesas, se ve una botella de vino por mitad y entonces él procede o se encuentra el cuerpo de él con la máquina de pesas eh, colgándose él mismo. Entonces, esto es como el autor narra eh, eh, los eventos o lo que sucedió ese fin de semana. Es verdad, algo
bastante fuerte. Luego de eso, como habíamos ya mencionado, tenemos más impresiones de Chris Jericho, de la esposa de Dean Malenko, de Vicky, de que la verdad todos están muy sorprendidos y pues lamentan lo sucedido, y ya la postura que ellos tienen hacia Chris Benoit, pues la verdad ya cambia totalmente, ya que estás hablando de que si tenías problemas, ¿por qué te fuiste con esos problemas y te llevaste a dos personas literalmente de este mundo? Eh, Luego también acá el caballero Randazzo menciona también de que al día siguiente el señor Vince McMahon, como ya mencionamos, sale y dice pues que el nombre de Chris Benoit no será utilizado más por la empresa. Luego de eso vamos a la parte de lo que está relacionado al funeral de, de la familia Benoit. No sé, JC, ¿puedes darnos algunos comentarios? Sí, antes de ir ahí, quiero decir que eh, hay una parte en el documental donde Chris Jericho habla de la participación en el memorial de William Regal, que William Regal como que vivía ahí en esa área, y Chris Benoit, cuando vio eso, él dice en el documental que deduce que algo malo ya estaba pasando antes. Y me imagino que era por todo esto lo que venía saliendo de que Chris Benoit ya estaba mal con Nancy hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, ya con toda la información ya todo va cambiando, ya se dicen muchas cosas. En el funeral de Nancy, Jim Ross aparece en representación de WWE y prácticamente lo echan, prácticamente, lo miran mal y él decide irse. Y en el funeral de Chris Benoit, como que prácticamente nada más fueron disque Jericho y Chavo de parte de los luchadores, pues. Y digo, aquí sí culpo a WWE por prácticamente, o sea, olvidarse que existen dos familias en el mundo, la familia de Nancy y la familia de Benoit, o lo que quedaba. Y de verdad yo creo que aquí en esta parte sí ellos han hecho mal, principalmente con la familia de Nancy, porque Nancy en verdad fue una víctima aquí, más allá de que ella siempre apoyó a Benoit y esto, ella fue una víctima junto a su hijo Daniel, y, y ella, como dijimos antes, ella fue parte importante en lo que es en la industria, en esto de cómo ser una ballet. O sea, Nancy creo que prácticamente nunca luchó y la carrera que tuvo en el wrestling fue de ballet. Y creo que es muy mal por parte de la compañía haberse olvidado de esa familia y de ella también. Sí, la verdad fue una decisión así bien salomónica de todo o nada. Simplemente no hay mención de lo que ellos en algún momento pudieron haber realizado, ya sea en WCW, ECW, WWE. Luego de esto, ya vamos a la parte donde David Benoit, el hijo sobreviviente de Chris Benoit, pues menciona todo el trauma de que por meses eso era lo único que había en televisión. Los medios comenzaron a hablar mal sobre el wrestling, lo acusaban de que era, digamos, un deporte que promovía los esteroides y las drogas. Y recuerdo también que Vince McMahon fue puesto bajo la lupa en muchos programas de noticias, o sea, no solamente eran programas deportivos, eran programas investigativos, donde ya se hablaba mucho o se cuestionaba de cuáles eran los controles que había. Eh, También hay una parte donde mencionan sobre el uso de los esteroides, e incluso Nancy meses antes de lo sucedido, pues tenía sus quejas sobre esto. Aldo, si recuerdas más o menos de qué trataba esta parte. Bueno, en ese aspecto sí tengo que decir que hay momentos en la historia de la lucha libre que
o sea, que han cambiado la industria. Llámese, por ejemplo, si nos vamos a un juicio de esteroides, recordemos que haciendo un flashback en el tiempo, en el año 92-93, por allá hubo ya un lío de esteroides y que creo que Hulk Hogan con su testimonio salvó a WWE en ese momento. Luego viene también la parte de la era Attitude, que cambia fundamentalmente todos los temas de rating del wrestling. Definitivamente que este es un punto, un antes y un después, la muerte de Eddie Guerrero y la muerte de Chris Benoit, porque definitivamente todo el boom mediático que se dio con la muerte de estos dos señores trajo en su colación los cuestionamientos que ya mencionó Tommy a nivel de lo que fue esteroides, controles, etcétera. Y a raíz de esto, entonces realmente se toma una medida de un programa de bienestar o de verificación hacia los luchadores, porque este fue el resultado de estas muertes. O sea, hubo mucho escrutinio, mucho cuestionamiento y la federación se vio forzada a meterle foco a esa parte, porque definitivamente los esteroides también jugaron un papel en estos hechos. También se menciona mucho de que esta política de bienestar pues tiene como ciertas áreas grises que eran utilizadas por algunos luchadores para inyectarse o consumir algún tipo de sustancia, ya que supuestamente después de la muerte de Eddie Guerrero, estos test, digamos, se habían puesto más fuertes. Vince McMahon, como les comenté, pues fue cuestionado mucho sobre estos test antidroga y esteroides, y para los periodistas, pues que lo recordaban o en su momento lo cubrieron, engancharon esto, lo de Eddie Guerrero, lo de Chris Benoit, con lo que pasó con Hulk Hogan, y yo me imagino que eso fue una locura. Luego ya la hermana de Nancy habla de que hubo hasta un orden de alejamiento contra Chris Benoit. Aparentemente, una teoría que se ha manejado mucho es que ya él estaba consumiendo unas drogas tan fuertes que ya le habían cambiado su forma de ser. Como dice el hijo, en algún momento ese ya no era Chris Benoit. JC, coméntanos, por favor, ya en la parte aquí donde entra el ex luchador de WWE, Chris Nowinski, que, como sabemos, para recordarle a los fanáticos, tuvo que retirarse debido a muchos concussions que sufrió durante su corta carrera. Sí, Chris Nowinski se dedicó ahora, luego de su retirada, a estudiar todo esto de lo que es el CTE, que viene siendo los daños que tienen los deportistas, más que nada en el cerebro debido a concussions y todo esto. Y se enfoca mucho en esto de Chris Benoit, porque ya él había hablado con Chris Benoit sobre esto, porque creo que él menciona que había tenido 6, 7 concussions, y en una conversación con Chris Benoit dice que ya él había tenido más concussions de las que él pudiera contar. Y bueno, él menciona por ahí también que Benoit, o sea, al parecer tenía en su mente eso de que él estaba mal con esto de las concussions, que fue un tema que empezó a salir acá, pues, porque también jugadores de fútbol americano habían cometido actos que tenían que ver con todo esto de las concussions. Y se menciona que la influencia que tuvo Dynamite Kid sobre Chris Benoit y la influencia que tuvo Dynamite Kid fue que el cabezazo ese desde la tercera cuerda y los sillazos en ese tiempo que eran, o sea, brutales, y él lo explica Jericho, o sea, para recibir el sillazo te ponías ahí, apretabas los dientes, resguardabas el cuello así con los trapecios y aguantar el golpe full. Y creo que esta es una parte importante también, porque se menciona que luego de las investigaciones, él decide llamar a sus papás para obtener una muestra del cerebro de Benoit
y ellos hacen una conferencia de prensa para explicar el daño grave y avanzado que tenía Chris Benoit con esto de las concochas. Sí, la verdad yo recuerdo cuando esto fue mencionado en las noticias que hicieron como una comparación, que él tenía un cerebro de una persona de casi 90 años llena de muchos daños. O sea, por decirlo así, un cerebro viejo, eh, me imagino de tantas cosas que se tomaba y se inyectaba, pues tenía demasiadas heridas. Como mencionas lo de los sillazos, pues luego de ahí se decidió eh, cambiar esto. Agarraban su sillazo de frente, luego de esto, justo entrando la era PG, esto fue cambiado, e incluso, sé si también recuerdan de que el hecho de sangrar en las luchas también fue bastante, bueno, casi eliminado totalmente. Sí. Luego de Correcto. esto, van mencionando cada una de las personas en el documental los motivos por el cual piensan que Chris Benoit llegó a esta situación. No sé si Aldo nos comentas de esto. Bueno, en este aspecto, ya el documental, como lo hayas mencionado anteriormente, pues ya todo el mundo empieza como a cambiar digamos, su opinión acerca de Chris Benoit por todos los hechos y por todo lo que se ha mencionado, los cambios que estaba teniendo el mismo Chris. La misma Sandra decía pues que no solamente era eso, era como una combinación de alcohol, drogas, el CTE, estrés. Chavo mismo dice que él sabía que algo estaba sucediendo y que no era él, que no era el mismo. Dean Malenko incluso dice que es imperdonable toda esta situación, pero que es muy difícil para él separar su amistad. Eh, Ahí viene un comentario de Jim Ross en el que él dice que Chris Benoit merece estar en el Hall of Fame, y él dice que tajantemente que no estará ni ahora ni nunca. Y creo que eso es muy claro, eso es algo que definitivamente no va a suceder. Creo que la postura de la federación está más que clara. Eh, y la verdad o sea, con toda la información ya de por medio, pues definitivamente hasta su círculo cercano de amigos, pues ya empieza a cambiar lo que es la opinión de este señor. Si luego de esto, el mismo Chris Jericho menciona que Eddie y Chris Benoit, pues dos luchadores con bastante galardones en su carrera, lastimosamente uno será enterrado en el olvido, el otro seguirá viviendo en nuestras mentes. Luego de esto, el hijo de Chris Benoit, David, yo pienso que él ha sabido cómo separar lo luchístico de lo personal. Me imagino que a nivel personal, pues, no ha perdonado a su padre, pero luchísticamente, pues, es una inspiración para él. ¿Qué es lo que pienso yo? Que no va a dejar que la gente avance en este tema, porque por más que haya sido un buen luchador, la gente siempre va a recordar esto, siempre lo va a recordar. Y bueno, ya aquí Chris Jericho habla más o menos sobre el legado de Nancy Benoit o Woman, como se le conocía en WCW. ¿Ustedes si recuerdas esta parte, JC? Sí, se habla de todo el legado de ella, de lo que le dio a la lucha libre, como ya expliqué antes, cómo ella aprendió a hacer la ballet, o sea, el molde de ballet que siempre se buscó en la lucha libre, una persona que no se metía a luchar, no era luchadora, y tuvo diferentes facetas. Tuvo el Fallen Angel con Kevin Sullivan, después Woman con Chris Benoit. Y sí, yo siento que es algo que debe ser reconocido y que lamentablemente quizás no lo veamos por algo que hizo su victimario. Exacto. Luego, Vicky Guerrero
le da bastantes halagos a Nancy, ya que la considera una gran madre, una gran amiga, como hablamos hace unos minutos atrás. Pues luego de la muerte de Eddie, Nancy estaba allí para Vicky todo el tiempo. Luego ya llegamos a una parte de, de lo que es el documental donde está hablando David, él la verdad se rompe y vemos que justo ahí en la sala estaba Chavo Guerrero, estaba su tía, y la verdad para mí eso hizo que este documental se tenga como mucho más valor, porque simplemente no entrevistaste a las personas a cada uno por su lado, sino que los reuniste para hablar de este tema que la verdad es bastante difícil. Luego de esto tenemos una intervención de Chris Jericho, Aldo aquí. Sí, correcto. Básicamente lo que Chris Jericho hace en ese momento, lo que él menciona es que no se puede catalogar o no se puede borrar del mapa a la familia que queda de Chris por todo lo que en teoría él ha realizado, y él es el catalizador para que se vuelva ese nexo familiar entre David Benoit y su tía Sandra. Luego de esto, pues se ven de que ellos logran reconciliarse e incluso están en un attending show viendo lucha libre y todo lo demás. Y fue, como dice de Tommy, o sea, el toque positivo ante todo este evento desafortunado. eh, Queda como un final importante que cuando todo el mundo del wrestling o los WWF prácticamente le dio las espaldas, pues Chris Jericho ha encargado de que por lo menos ellos tengan ese nexo nuevamente, se puedan reencontrar y esto incluso al final cierra el documental diciendo la tía o Sandra Tofoloni, en la cual ella cree que ella va a poder perdonar a Chris por todo lo sucedido. Al final, creo que sí, todo esto ha sido gracias a Chris Jericho. Él entrevistó a Sandra para su podcast y por ahí empezó también a buscar a David, y se menciona que prácticamente se dijo, a Sandra se le dijo, a la familia de Nancy se le dijo que David no quería saber de ellos, y a David se le dijo que ellos no querían saber de él. Entonces pasaron que 12, 13 años donde no hubo comunicación alguna, y al final Chris Jericho hizo lo posible para poder reunir a estas dos personas que o sea, comparten un mismo dolor y quizás puedan ahora retomar lo que es esa conexión que había antes, ¿no? Yo voy a dar una opinión muy personal sobre esto, que la quiero compartir con ustedes y con la gente que nos escucha. Y es una opinión muy personal. Este documental para mí luego de todo el análisis, porque este caso definitivamente es un antes y después, como ya lo mencioné, pero yo siento que para mí me ha dejado como en un estado 50% y 50%. Definitivamente hay un 50% que me dice Chris Benoit tenía problemas, Chris Benoit tenía issues importantes, tenía problemas de lo que eran las contusiones, tenía problemas de alcoholismo, tenía problemas de diferentes tipos, y eso se reafirma en este documental. Por otro lado, hay otro 50% en el cual yo estoy como que, a pesar de esto, de lo que ya me acabo de mencionar, hay otro 50% que me genera bastante duda, porque dos grandes ausentes que debieron estar en este documental, uno es Kevin Sullivan, que bueno, ya sabemos más o menos por qué no estuvo, y otro que me llama la atención que no está es el mismo papá de Chris Benoit. Entonces, creo que eso me llama la atención. También, por otro lado, hay una parte de todo esto que se mencionó en su momento y nunca se vio en el documental, que fue la parte del Wikipedia, que fue la parte de que unas horas antes de la muerte de Nancy, en Wikipedia se posteó que ya había fallecido y el evento como que no había ocurrido. Entonces se da esta publicación, se trata como una gran coincidencia, pero cuando analizan el IP del computador, el IP viene de Connecticut, el estado donde se encuentra el estado de la Federación WWF.
Eh, También este documental me dice, hay temas como las Biblias, botellas de vino, o sea, cierto que hay como varias cosas stage, como que no sé, eh, y también por otro lado me llama la atención mucho la parte de los mensajes que le envió Chris a Chavo Guerrero, mensajes como codificados, como que algo no estaba bien, algo estaba pasando. Entonces creo que, en una opinión personal, yo todavía no me estoy yendo con ese dictamen final, a pesar de que él tenía problemas y todo lo demás, pero siento que eh, al final hacia el público lo han dicho de que él cometió estos asesinatos con su familia, pero también tengo elementos que dicen que, o sea, hay algo raro, hay cosas faltantes, hay cosas que la pieza no encaja bien. Y sobre todo ese tema del Wikipedia ha sido algo que no se ha mencionado, no se ha dicho, solo se supo en esos momentos y después en el tiempo se ha diluido. Entonces, ese es mi comentario final de esto, en el cual es un hecho lamentable que cambió la lucha libre en muchos aspectos y que definitivamente pues Chris Benoit seguirá siendo reconocido por haber hecho este acto y definitivamente borrado de la escena del wrestling. JC, ¿algún comentario final que quieras agregar? Bueno, yo creo que lo que se buscó con este documental, más que nada fue tratar de, o sea, de curar algunas heridas y de tapar huecos que habían quedado por ahí. Yo coincido con Aldo de que hay cosas que no se dicen, hay cosas que aún van a quedar ahí en el aire, pero más que nada me quedo con que al final, o sea, las dos familias ya poco a poco empiezan a unirse nuevamente. Alguien les dio voz a dos actores principales y nada, yo creo que como luchador Chris Benoit, o sea, para mí uno de los mejores en la historia, y con lo otro, bueno, no, prefiero no opinar en lo demás. Pero yo comparto la opinión bastante parecida a lo que dice Aldo. En esa escena del crimen hay cosas como están puestas así, como que pareciera un teatro, algo montado. Siempre también he tenido la idea de que de repente Kevin Sullivan tuvo algo que ver. A veces se habla también de que puede ser algo de la mafia. Todos sabemos cómo este tipo de organizaciones cobra sus deudas, son pagadas. La verdad, o simplemente fue así. Chris Benoit colapsó, su cerebro colapsó, perdió la noción del tiempo, de dónde estaba, quién era, y simplemente su reacción violenta lo llevó a cometer esto, el asesinato y posterior suicidio. Pero yo les quiero agradecer a ambos por dedicar este tiempo a hablar de este tema que hace rato teníamos pendiente conversar sobre el mismo, dándole las gracias nuevamente a la gente de Trifulca Wrestling Media por darnos un espacio para conversar sobre lucha libre. Nuevamente gracias a ustedes dos. Por esta ocasión se despide Tommy nuevamente en el Tommy Wrestling Show y que pasen buenas noches, o buenos días o no sé, a la hora que sea.